Todos y bienvenidos a este video tutorial de cómo hacer cualquier polígono inscrito en una circunferencia. Y bueno, lo vamos a hacer mediante el método general y en este caso vamos a construir un octágono. Primeramente tendríamos que dibujar la circunferencia y nos tendrían que dar el radio. En este caso yo ya lo he dibujado y como podemos ver es de 5 centímetros la circunferencia. ¿Vale? Bueno, el radio sería de 5 centímetros, por lo tanto, como podemos comprender, el diámetro será de 10 centímetros. Vale, habiendo explicado esto, lo primero que tenemos que hacer es poner el compás en el punto A o en el punto B, en este caso lo vamos a hacer en el punto A, y vamos a ajustarlo hacia el punto B, en este caso sería 10 centímetros. Y vamos a dibujar un arco, este arquito de aquí. Y vamos a hacer el mismo proceso con el punto B. Bueno, primeramente hay que encontrar así, lo ajustamos un poquito y lo ponemos aquí. Ajustamos otra vez a 10 centímetros y aquí lo tenemos aproximadamente. Bueno, esto son imperfecciones, pero así. Y así tendríamos esto de aquí. Esto vamos a llamarlo pues cualquier cosa. En este caso AB, vamos a llamarlo punto C. Que nos va a servir para encontrar luego el lado en este caso para el polígono en el octágono. A continuación de esto tenemos que hacer tales. A partir del diámetro de aquí, que son de 10, vamos a hacer tales. Cogeríamos así y desde aquí pues haríamos así. Aquí tiene que quedar claro que tenemos que dividir esta recta en 8, pues, en 8 partes. Esto se debe a que estamos construyendo un octágono. Si hiciéramos un hexágono serían 6 partes, un heptágono 7, y así sucesivamente. Como vamos a hacer un octágono, lo vamos a dividir en 8 partes. Bueno, ahora voy a dividirlo y ya veréis con qué tenemos que unir. Bueno, después de haberlo dividido en 8 partes iguales, en este caso este segmento, como podemos ver, una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada parte mide 1 centímetro, pero esa distancia da igual. Mientras que cada parte mida lo mismo, es decir, que estén divididas por la misma distancia, es correcto. A continuación de ahora tenemos que unir el último punto que hemos hallado con el B. Es decir, tenemos que realizar esto. La unión de este con este. Y tenemos que simplemente hacer paralelas a esto. Es decir, vamos a ponerlo así. Bien. Lo perfeccionamos, ¿vale? Así. Y simplemente tenemos que ir haciendo paralelas. De tal manera, así. Uniríamos así. Haríamos la unión aquí también. Y bueno, esto es un proceso bastante largo que ya veréis cómo queda el resultado. Una vez realizado todas las paralelas, nos quedará nuestro segmento AB dividido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo que tenemos que tener en cuenta es el punto 2, este punto de aquí, del segmento AB. Porque tenemos que realizar, tenemos que realizar la unión entre el punto C y 2 hasta llegar en el lado de la circunferencia. Es decir, uniremos C con el punto 2 hasta aquí, a lo máximo que podamos. Y esto será el punto en donde tenemos que, bueno, básicamente pondremos el compás en el punto A de la circunferencia y podemos ver, si ajustamos, que esta será la distancia de cada lado, 375. Ahora simplemente tenemos que ir moviendo el compás a cada punto, es decir, vamos moviendo, lo movemos aquí, rotaríamos y tenemos que ir poniendo la misma distancia de cada lado. Así hallaremos 8 puntos y solo simplemente al final tenemos que unir. Vamos a ver cómo queda al final. Ya habiendo hallado cada punto, en este caso hemos hallado, bueno, teníamos el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya será el punto 8.
Lo único que quiero aclarar es que puede haber siempre imperfecciones. Si recordamos, nuestra distancia de cada lado era 3,75. En este caso, con el punto 7 y el punto 8, que sería aquí, pues en este caso no es la misma, es un poco más grande. Esto es porque el método general para hallar estos polígonos es un poco impreciso, pero realmente siempre es útil. Pues lo únicamente que nos queda es hacer la unión de cada uno. Unir el punto A, que sería punto 8, con el 1 con el 2 con el 3 con el 4, el 4 con el 5 con el 6 con el 7 y bueno, el 7 con el 8. Y aquí tendríamos nuestro octágono. Como podéis ver, está bastante bien. Y la única imperfección es que digo, este lado siempre es más grande, pero hay unos métodos específicos de cada polígono que te dan más precisión. Pero esto sería todo. Esto sería como realizar un polígono, en este caso un octágono, mediante el método general circunscrito en una circunferencia. Si tenéis alguna duda, pues decídmelo. Gracias.